¿De qué os voy a hablar? Os voy a hablar de cómo, os voy a poner casos concretos. Entonces, para empezar os voy a hablar de lo que sería el proceso de concesión de una hipoteca, con la ventaja que supone para ese proceso la inteligencia artificial y la computación cuántica. Os mencionaré después y explicaré otros casos de uso óptimos para la computación cuántica. Explicaré qué diferentes aplicaciones en los distintos sectores tiene esta nueva tecnología, qué opciones de tecnologías tenemos disponibles y terminaré comentando los servicios cuánticos que desde Kyndryl realizamos. Para empezar, para poneros el ejemplo de la concesión de una hipoteca, todos nos podemos imaginar los comienzos de la banca, antes de que aparecieran las primeras aplicaciones informáticas. Era un entorno totalmente manual en el que hasta el saldo de una cuenta había que realizarlo de forma manual. Con la evolución tecnológica, con el paso del tiempo, las concesiones de la hipoteca se vieron favorecidas por las primeras aplicaciones batch, que son las aplicaciones que se conectan a un ordenador central, a un mainframe. Con el avance del teleproceso surge el online, todo lo que antes pues no era inmediato empieza a serlo, aparece Internet, el volumen de datos al que se puede acceder era inimaginable en ese momento, y aparece la inteligencia artificial, de una forma muy resumida. En la inteligencia artificial es donde me voy a centrar un poquito más. La inteligencia artificial permite agilizar los procesos de los datos, automatiza estos procesos y permite interacciones nuevas. Para poner un ejemplo pues, que todos conocemos, el proceso de la solicitud de una hipoteca, os voy a contar cuáles son actualmente los pasos que se tienen que realizar para poder conceder una hipoteca. En primer lugar, un cliente solicita información actualmente de una forma interactiva, totalmente interactiva, nada parecido a lo que he comentado antes de los inicios de la banca. El cliente busca la información a través de un medio multicanal, en la web o en el móvil. Esto, bueno, pues os podéis imaginar la rapidez de la velocidad comparado con una situación en la que no hubiera tecnología, y solicita la información a través de una inteligencia artificial. Mantiene conversaciones con un chatbot. Estas conversaciones permiten que se le proporcione al cliente la información necesaria para solicitar la hipoteca, para a continuación enviar toda la serie de documentación necesaria para poder ser analizada. Esta información, esta documentación se analiza por parte de la inteligencia artificial y bueno, agiliza enormemente los tiempos y automatiza todos estos procesos. Hasta aquí, bueno, el análisis de documentos se realiza por la inteligencia artificial, estamos en el punto 4, pero en el punto 5 es en el que la computación cuántica empieza a ser, bueno, tiene importancia, supone una ventaja. Es en el punto de análisis del riesgo, porque una vez que bueno, tú tienes un posible cliente al que concederle una hipoteca, tienes que analizar el riesgo que ese cliente pues va a suponer para tu entidad a la hora de conceder o no una hipoteca. Entonces, en este punto es en el que la computación cuántica supone una ventaja por la cantidad de variables que va a ser capaz de analizar. Va a ser capaz de analizar un montón de variables, va a superar el límite de la computación clásica en cuanto al número de variables a analizar. Entonces, en este punto es en el que el ordenador cuántico realizará un aporte, un servicio, una ayuda al proceso de una solicitud de hipoteca sin esta tecnología. Os podéis imaginar que la utilización de la computación cuántica en este punto mejora el proceso del análisis del riesgo, en este caso del cliente, y permitirá bajar los tipos de interés y mejorar los márgenes para el banco, pero también tiene beneficio para el cliente, para el ciudadano, porque podrá ajustar los tipos de interés y se verán beneficiados también por ello. De esta forma también aumenta la cuota de mercado con el análisis óptimo del riesgo.
Voy a pasar a otros casos de uso diferentes al de la... Bueno, antes de pasar a otros casos de uso, os quiero mostrar unos cuadros en los que podéis comparar la potencia y la velocidad de la computación cuántica comparada con la computación clásica. Daros cuenta del número de qubits que serían necesarios del número de bits que serían necesarios para emular el número de qubits de computación cuántica. Fijaros, la comparativa es tremenda. Para poder simular, por ejemplo, en 35 qubits necesitarías 550 gigabytes de los bits clásicos. La diferencia es inmensa. Y si os vais a la gráfica al cuadro de la derecha, en tiempos también es sorprendente, la verdad. El caso de uso que os voy a contar a continuación tiene que ver también con el sector financiero. Es el caso de uso en el que tú buscas una inversión óptima, buscas una recomendación para realizar una inversión. Y en este punto es en el que la computación cuántica también supone una ventaja, porque realiza la optimización en el análisis de las variables diferentes de analizar, y permite pues que la recomendación sea pues la más óptima para ti. Veo que no se ve bien el gráfico. Bueno, este caso de uso es aplicable en banca, en bolsa, en seguros, como os podéis imaginar. El siguiente caso de uso ya lo hemos comentado antes también, es el de la optimización de rutas de transporte. La típica situación para una empresa de reparto, una empresa de logística, en la que tiene una serie de puntos en el mapa por los que tienen que pasar sus transportistas, y se busca la optimización de las rutas en coste o en tiempo, reduciendo el tiempo o también reduciendo el coste, o ambos. Las aplicaciones que tiene pues, son energética, logística, retail, etcétera. El siguiente caso de uso es el de clasificación de imágenes. Aquí, este caso de uso tiene que ver con el Quantum Machine Learning, que también hemos comentado. Todo lo que es inteligencia artificial con computación cuántica. Este caso de uso tiene interés en una red neuronal, por ejemplo, en la parte de entrenamiento y clasificación de la parte de inteligencia artificial de Machine Learning. Es el momento en el que tú pues, tienes que entrenar a la red neuronal con el típico ejemplo de mostrarle una foto de un gato, por ejemplo, y aquí la ventaja de la computación cuántica es que reduce enormemente el tiempo de proceso. Para tú entrenar bien una red neuronal necesitas muchísimas imágenes, y ese proceso es tedioso y es largo, y bueno, la computación cuántica aquí tiene bastante interés. Las aplicaciones más llamativas para este tipo de casos de uso pues son, por ejemplo, los coches autónomos, la visión artificial, y tiene pues eso, las ventajas que supone son en cuanto a velocidad de proceso, velocidad de datos a procesar. El siguiente caso de uso es el caso de uso en el que tú analizas el interior de una molécula. Al realizar análisis en profundidad, puede simular mejor las moléculas. En este caso de uso, por ejemplo, es para las moléculas de nitrógeno, para mejorar la calidad de los fertilizantes. Y bueno, las aplicaciones son agricultura, medio ambiente. Simulas la estructura interna del nitrógeno. Todos estos casos de uso tienen aplicación en distintos sectores, pero aparte de los que os he puesto de ejemplo, hay un montón de casos de uso más en los distintos sectores de esta slide. Los que os he comentado al principio pertenecen al sector de las finanzas, todo lo que es análisis de riesgos, detección de fraude, criptografía, como ha expuesto antes Iván, logística, el segundo caso de uso de las rutas, de las optimizaciones de rutas. Hay un montón de casos de uso también en temas de salud, se están diseñando medicinas personalizadas, se está realizando también investigación en desarrollo de nuevos materiales para líneas aéreas. La parte del sector del automóvil tiene relación con el Quantum Machine Learning que he comentado, todo lo que son coches autónomos, visión artificial.
También se están realizando casos de uso en optimización de redes energéticas, en eficiencia energética, predicción de consumos, etcétera. Y bueno, y en medio ambiente se están haciendo cosas bastante interesantes también, en biología cuántica, por ejemplo, en el estudio del universo, como puede estar realizando el CERN también, y en comunicaciones, pues lo que sería el desarrollo de la equivalencia de la Internet actual en la Internet cuántica con comunicaciones pues cuánticas que no detecten, o sea, que permitan detectar el espionaje en la propia red. Y bueno, yo creo que con esta slide tenéis una visión de los sectores en los que se puede utilizar la computación cuántica. La pregunta es, bueno, todos estos casos de uso y estos sectores en industria, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde? O sea, ¿con qué tecnología? Nosotros desde Kyndryl hemos hecho un estudio de las empresas más relevantes de la computación cuántica. Y bueno, hay muchas más empresas y perdona a las empresas que están aquí que no aparecen en la slide, pero con estas que os muestro, lo que tienen en común estas empresas es que tienen hardware, tienen acceso a través de la nube a su hardware, pero son tecnologías diferentes, no existe una apuesta única, no existe una solución única. Tampoco se sabe de momento cuáles de estas tecnologías van a ser las que van a destacar más que otras. Hay que esperar en el tiempo para ver cómo evoluciona. Pero bueno, tienen en común que lo que sí que están haciendo entre ellas es crear alianzas, crear accesos a otras tecnologías, complementar sus tecnologías con las de otras empresas, y ofrecen también toda la plataforma de software que en casi todos estos casos es muy interesante para acceder a los ordenadores cuánticos de forma online e inmediata. O sea, cualquiera de nosotros ahora podríamos entrar en un ordenador cuántico para hacer cualquier código ahora mismo. No requiere nada más que darte de alta en una cuenta. Entonces, bueno, esta es la slide en la que se recogen las más relevantes. Y lo que os cuento, el principal acceso es a través de la nube. Estas empresas también ofrecen el acceso, pues eso, a otras máquinas, y lo que ha comentado antes, bueno, no recuerdo, creo que Guillermo, que algunas de estas empresas te ofrecen el acceso de forma gratuita, pero otras permiten, otras están empezando a cobrar a partir de un número mínimo de qubits y algunas por ejecución de código. Pero es verdad que lo que acabo de decir, puedes entrar a un ordenador cuántico ahora mismo a hacer código sin ningún coste. Cualquiera podría hacerlo ahora mismo. Desde Kyndryl lo que ofrecemos es tenemos una offering de servicios para los distintos pasos lógicos del proceso de lo que sería un camino cuántico en una empresa. Es el momento en el que un cliente se pregunta: ¿qué puedo hacer? Me interesa mucho esta tecnología, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde empiezo? Entonces, el primer paso sería la consultoría estratégica. En este punto, asesoramos a los clientes para incorporar la estrategia de computación cuántica en lo que es su estrategia IT, realizar con ellos el plan de seguridad cuántica, los planes de estudio de los casos de uso idóneos para la computación cuántica, el plan de codificación, de implantación, etcétera. En la segunda parte estaría el análisis, diseño y planificación de los casos de uso, identificar cuáles permiten y son idóneos para realizarse en computación cuántica. Y el tercer paso sería la ejecución e implantación de ese código en su empresa. Entonces, si hacemos zoom a estos tres grupos, pues lo que os acabo de contar, en la consultoría estratégica pues estarían todos los planes de seguridad, proyectos cuánticos, el plan de implantación, en los casos en los que es necesario dar formación. En la segunda parte del análisis, diseño y planificación estaría el análisis de los casos de uso, el diseño, las pruebas de concepto y la planificación del proyecto de desarrollo cuántico.
Y en la parte de ejecución e implantación es bueno, el propio código cuántico, cómo lo implantas en el cliente, en el negocio del cliente, y su mantenimiento si es necesario posteriormente. Igual no puedes decirlo, ¿vale? Pero ¿nos podrías decir algún cliente o algún en España o fuera que esté aplicando ya la tecnología cuántica en sus procesos? Que nombres de clientes no te puedo decir, pero sí que hay bancos que ya están realizando casos de usos reales en entornos no productivos, sí que lo están haciendo. Por ejemplo, este de la hipoteca, ¿hay bancos ejecutándolo en España? Con computación clásica en entornos reales no productivos. De acuerdo. Sí. ¿Y con computación cuántica por ese sector? ¿En algún sector en España? Pero en entornos productivos. Bueno, en entornos productivos o en entornos no En productivos, entornos no en productivos sí. estudios, Sí, 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 sí. en De España. hecho, en concreto muchos bancos tienen su propio equipo de equipo propio personal con formación ya en cuántica y que están haciendo cosas, Ujú. están haciendo casos de uso, sí, claro que sí. De Sí, acuerdo. Muchas gracias. nada. Hola, buenas tardes. Yo de nuevo vuelvo al tema del Show Me the Money, Me voy ¿no? a subir. Por ejemplo, en el proyecto este que acaba de salir a bolsa que comentabas tú antes, ¿dónde está el modo de negocio? Y en el vuestro, por ejemplo, ¿sería en servicios de consultoría para aplicar a vuestros clientes? Entonces, ¿por dónde van a ir un poco los tiros en el mundo cuántico de estas empresas que están empezando a cotizar en bolsa, los que reciben financiación? ¿Hacia dónde van a ir en sus vías de monetización para que cada vez se retroalimenten más con más inversión y con más empezar a ver un poco la rentabilidad de todo este tipo de cosas? Claro, todos los servicios, la oferta de servicios que os he puesto en esta última slide, son trabajos que se pueden realizar ya, que de hecho se están realizando. Entonces, desde, pues, por ejemplo, la consultoría estratégica ya, pues, de por sí ya sí es monetizable, y cualquier otro servicio de los que he comentado también, cualquiera de ellos, realmente sí. Te he contestado, sí. 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 No, no, no. No, no, no. Kyndryl es una ¿Cuáles son? sí, Kyndryl es una spin-off de IBM. Es la parte de IBM de servicios de infraestructura tecnológica. Entonces, Quantum es un servicio más de todo lo que hace, pero desde luego que no es lo único, ni mucho menos. Es todo lo que es diseño de infraestructuras y en los clientes, en la transformación digital de los clientes completa.